Los acontecimientos comienzan hace 10 años en la República de Corea, Seúl. El escuadrón de fuerzas especiales se dirigía a la oficina, donde todos los demás ya se habían ido a casa. Uno de los trabajadores sugirió que en este caso no se puede medir la clase. El nuevo aparato de medición que llegó de Nueva York incluía todo. El empleado supuso que podría tratarse simplemente de un mal funcionamiento, ya que antes de esto, en su país, solo existían dispositivos antiguos. Pero si no fue así, entonces se equivocaron, y el empleado con estos pensamientos abrió la puerta de la habitación. Una niña con una sudadera estaba sentada en la habitación, balanceando las piernas y bebiendo jugo con una pajita. El empleado se sorprendió al ver a una niña sentada en la habitación. Sabía que era Kira Chain. Él le preguntó sobre su edad, y la niña dijo en tono profesional que en unos días comenzaría cuarto grado. Kira no dudó en explicar que esto violaba las condiciones de la costumbre, y el empleado tuvo que hacer una reverencia y pedir perdón. De repente uno de los empleados llamó al capitán y le preguntó si el dispositivo antiguo solo podía detectar la clase A e inferior. La muchacha explicó que tal vez el capitán había tenido razón desde el principio. Ella tomó un sorbo de su taza de café y cansadamente le preguntó al hombre: si lo que decía resultaba ser cierto, ¿sería un problema? Sus piernas estaban en su punto justo y Jing siguió a la niña con una larga mirada, murmurando que esas piernas eran como calibradores. El hombre temblaba nervioso. Sabía que el destino del país dependía de ella, porque durante todo este tiempo no hubo clase S en su país. Durante este tiempo murió mucha gente. Uno de los trabajadores que estaban instalando el equipo irrumpió en la habitación e informó al capitán que estaba listo. Llamó a Kira a la sala de mediciones y comenzaron el proceso, el flujo de energía girando bajo el techo de la habitación. El capitán estuvo pensando en Kira Chain, despertada todo este tiempo. Se conectaron cables a la niña para medir su maná y su nivel. Finalmente, se completó la verificación de datos personales y la clase final fue la clase S. Todos miraron sorprendidos a la chica conectada. Nunca habían visto a una persona tan fuerte antes. Una corriente de energía iluminó toda la ciudad y la noticia se difundió instantáneamente de que la clase S había aparecido en el país por primera vez. En ese momento la niña ya había sido liberada y en la pantalla apareció la noticia de que, debido al surgimiento de una clase tan poderosa, el país estaba pasando de ser un país con un gobierno normal a un país con un gobierno prioritario. Todos en la oficina estaban felices de que ahora serían salvados, y el emocionado capitán le preguntó a Kira en qué constelación servía. En este caso, el personaje principal demuestra su fuerza al comienzo de la trama, y tal vez este monstruo se convierta en la presa de un personaje. Tae no estaba asustado en absoluto, al contrario. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Ella misma parecía sorprendida de que su estrella fuera tan fuerte. Tae se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir: ayudar a su agresor o no. Con toda esa atención, Kira no sabía qué hacer. Comprendió que ahora ocupaba el primer lugar en la península coreana. Hace unos 20 años en cada país apareció una torre. Todos los medios de comunicación recogieron información sobre la torre, pero la tecnología moderna no logró revelar nada. Toda la gente estaba muy asustada. Pensaban que las torres desconocidas fueron inventadas y construidas por extraterrestres. El monstruo continuó persiguiendo al niño rico, quien le rogó que lo ayudara. Esta catástrofe no dio tiempo a la humanidad para pensar y surgió de la nada. Monstruos de otro mundo, literalmente, cayeron de las grietas que aparecieron de la nada, y la gente hizo todo lo posible para resistirlos. Pero resultó imposible asestar un golpe perfecto al enemigo. Luego aparecieron quienes cambiaron radicalmente el juego, y después de ese día, el género del mundo cambió. En ese momento, en la casa de la cadena había vida propia. El segundo hijo de la familia Chain, Ken Chain, era un cazador de clase S y actualmente estaba llamando enojado a su hermana Kira. Ella no lo escuchó, porque estaba sentada con auriculares y jugando un juego. Finalmente, nuestra heroína se quitó los auriculares y miró con asombro a su hermano, que quería algo de ella. Tae-in presionó el botón, confirmando su decisión de obtener la habilidad. Ken mostró una noticia en su teléfono en la que Timothy Lillywhite logró superar con éxito el piso 42 de la Torre de Babilonia en Estados Unidos. Tae-in pidió un pase para recorrer los 66.666 pisos de la torre. El hermano se enojó y exigió que la niña dejara de ser perezosa y finalmente comenzara a limpiar la torre. Tae-in le recordó al sistema lento que decía que le daría una habilidad o un objeto, y un pase de torre completo también era un objeto. Los despertados llamaron al piso inferior de las emergentes torres de Babilonia el tutorial.
Tein le recordó al sistema nuevamente que prometió darlo todo, y si ella es el núcleo de este mundo, realmente quiere retractarse. Los que despertaron se desarrollaron de dos maneras. Los primeros arriesgaron sus vidas y escalaron la torre en dificultad alta. Los segundos acumularon experiencia de forma segura en mazmorras de dificultad baja. La primera facción incluyó al hermano menor de Kira, que nació 11 meses después y fue el cuarto clase S del país. Como desde niño tenía un deseo extraordinario de ganar. Tan pronto como recibió un boleto para la torre, corrió hacia allí como un depredador en busca de una pista. Aunque fue difícil, Ken luchó contra muchos monstruos en esta torre. Como si se hubiera liberado de la cadena, avanzó rápidamente a través del tutorial. Alcanzó con éxito su constelación e incluso obtuvo una buena clase, subiendo cada vez más alto en el ranking. Kira fue una de las que abandonó el boleto a la Torre de Babilonia y se saltó el tutorial. Una persona cuya existencia es más improbable que ganar la lotería o el Super Bowl fue elegida por las estrellas. El sistema me felicitó por llegar a la cima de la torre y prometió pagar la recompensa de inmediato. Era un superpoder del rango SSS, habilidades del mismo, y al final, había un mensaje de que Tae-in había superado los límites de la fuerza humana. Ella explicó que la niña debía salir rápidamente de la casa, ya que su madre había descubierto el boletín de calificaciones de la revisión previa al examen. Kira le preguntó a su hermana cuándo regresaría su madre a casa, y pensó en ello. Finalmente, mostró 5 dedos y comenzó a contar los segundos hasta que llegara su madre. La heroína activó la función Cat Parkour y voló alto sobre la casa. Entendió que acumular malas calificaciones no conduciría a nada. Kira se sentó en el extremo del poste de cable de conexión y se conectó a la red interna de los cazadores. En el chat, escribieron que a pesar de que en su país había 4 clases S, todavía estaban pisoteando los pisos 30 y la primera clase S generalmente estaba jugando. La heroína sonrió tímidamente, recordando que además de juegos, también lee novelas donde su personaje favorito era Invierno. En ese momento, el hermano de la niña le escribió, quien la avergonzó por su inactividad y la llamó zángano. La estrella de la niña se indignó. Había una razón por la cual la ociosidad del primer lugar en el rango no era mal vista. La propia red Babylon expandía el servidor de cada país dependiendo de cuántas clases diferentes despertadas tuviera. La cantidad de tickets emitidos por país depende del tamaño del servidor. La cantidad de tickets en sí coincide con la cantidad de despertados. Estos pocos despiertos son como el marco que sostiene a todo el país. Los despertados de alto nivel en esta era son más valiosos que las armas nucleares del pasado. Se disculpó y preguntó qué era, y Tae-in le preguntó por qué se volvió tan educado. No se podía esperar ayuda de ninguna parte. Las armas comunes no podían hacer frente a los monstruos que aparecían desde la grieta. La falta de cazadores, el aumento de los daños, las grietas imprevistas. Todo esto cambió en un instante. Fue entonces cuando el despertado clase S apareció por primera vez en Corea. En nuestro tiempo, los estigmas se abrieron a la fuerza y surgió la constelación final. Toda la destrucción desapareció y la escuela volvió a su apariencia original. Taein exclamó con alegría que todo había resultado bien. Se disculpó por asustar a todos, pero por primera vez se convirtió en un ser trascendental. La grieta se formó más rápido de lo que la gente podía reaccionar, y arañas gigantes comenzaron a aparecer desde el enorme portal. La gente empezó a correr. Hubo pánico general por todos lados, y solo la heroína pensó que como las arañas no se mueven solas, sería más difícil matarlas. Se subió la capucha y trató de desaparecer entre la gente que corría. Los oficiales pidieron a todos los ciudadanos que se trasladaran a una zona segura y se refugiaran. La estrella del contrato en la cabeza de la heroína estaba indignada porque incluso después de la información sobre la puerta, ella todavía permanecía en su lugar, pero la niña pensó que no había nada especial. Uno de los empleados llamó a la muchacha y le hizo señas para que se acercara. Él respondió que Tae-in le salvó la vida. Tal vez le había dicho algunas cosas desagradables antes, por lo que una abuela desconocida se apresuró a ir al cruce de peatones para encontrarse con Kira, y le explicó que tenía que obedecer a los funcionarios del gobierno. Pero Tae-in le aconsejó que no se hiciera ilusiones a este respecto. El equipo de rescate llegó casi de inmediato. Debían cerrar las puertas, pero una de las mujeres, con lágrimas en los ojos, les rogó que no las cerraran, ya que su hijo todavía estaba allí. En ese momento, la heroína intentó frenéticamente enviar mensajes a su hermano, pero Internet no funcionó. Se dio cuenta de que estaría atrapada allí durante mucho tiempo, porque incluso después de cerrar la puerta, tomaría tiempo restablecer el transporte. Kira pensó en su madre enojada
con un boletín de calificaciones en sus manos, y pensó que ese era el lugar más seguro en ese momento. Sin embargo, Tai-in declaró que primero tenía que salvar a mamá y papá, y luego usó la habilidad de rango a Teletran. En la pantalla del televisor del apartamento de los padres de Tai-in se reproducía un anuncio de una habitación de lujo. Los soldados temblaban de miedo, pero recibieron la orden de prepararse para disparar. Uno de los empleados pidió hacerse a un lado y disparó un arma potente hacia el monstruo, que explotó inmediatamente. Terminó su ataque y ordenó a los demás que no dudaran en su informe. De lo contrario, si tenían miedo de un monstruo de quinta clase, entonces, ¿qué les sucedería después? La heroína reconoció a la niña como Keige Grace, quien estaba directamente subordinada al capitán Shane Crowley. Cuando empezó a correr el rumor de por qué no se cerraban las puertas, uno de los guardias dijo que un niño no podía salir de la estación. Uno de los de la clase F quiso salvar al niño y corrió allí solo. Nadie quería seguir al valiente joven, porque incluso si no cerraban la grieta ellos mismos, esta podría cerrarse por sí sola en cualquier momento. Uno de los empleados se volvió hacia Grace y le explicó que la grieta debía cerrarse inmediatamente antes de que saliera alguien más. La niña, a su vez, se enojó y agarró al chico por el cuello. Le explicó que iba a entrar a la grieta a buscar al héroe. Tain obedientemente se quitó las zapatillas y comentó que debe haber sido muy difícil para ellos alimentarlo y mantenerlo durante 16 años. Grace corrió a la clase F para averiguar el nombre del héroe que salvó al niño. Se hacía llamar Dan Burns. Los oficiales lo escoltaron hasta una zona segura y la gente lo recibió con fuertes aplausos. La heroína también aplaudió con cara de satisfacción y se alegró de que todo finalmente hubiera terminado. Finalmente, la valla se abrió y la gente empezó a salir del refugio seguro. La niña cruzó los brazos sobre el pecho y se fue a casa. Colocándose la capucha en la cabeza, bostezó cansadamente y pensó que tan pronto como llegara a casa, llenaría el diario y se iría a la cama. De repente se oyeron pasos detrás de él y alguien agarró a Kira de la mano, llamándola para que se detuviera. Era Dan Burns, mirando a la niña suplicante pidiendo ayuda. Explicó que si Kira se iba ahora, la mayoría de la gente moriría junto con Cage Grace. La muchacha apartó la mano y miró desconcertada al tipo. Este dijo que tanto los cazadores como el personal morirían. Según él, toda la zona de la estación de Solin se convertirá en una gran tumba. Anteriormente, Tai-in era su saco de boxeo y ahora tiene que darle una lección al niño rico. Al mismo tiempo, parecía desesperado. Quería que la heroína comprobara si estaba diciendo la verdad. Kira asumió que él sabía quién era ella, y el niño respondió que ella era el rey de los magos. En ese momento, los empleados que estaban cerca de las puertas estaban perplejos porque aún no habían cerrado. Qué cosa más divertida. La biblioteca dijo que estaba en la segunda ronda y tenía el título de protagonista del mundo fallido. Pensó que probablemente no había mostrado suficiente historia de fondo y prometió que ahora mostrarían un flashback rápido. Kira lo pensó y le explicó que podía ayudarlo, pero tenía una condición. Ella le sugirió al chico que no volvieran a cruzarse una vez que completaran la misión. La niña corrió lo más rápido que pudo y pensó en cómo logró encontrarse con el regresor. No sabía qué clase de mundo había fallado allí, sino por qué existía gente como este tipo. Ella entendió que si se involucraba con él, definitivamente habría problemas. Kira decidió que abordaría este asunto rápidamente y lo evitaría si era posible. Mientras tanto, empezaron a circular rumores de que Joe había aparecido en lugares públicos y había resuelto la ruptura él solo. Ken leyó la noticia y supo que la estrella protegía a su hermana como a un niño. Le dijo al niño que lo perdonaba y que ahora, como gesto de buena voluntad, lo convertiría en lo que él sueña. Ken escuchó la voz familiar de su madre desde la habitación de al lado y corrió a escuchar a escondidas su conversación por teléfono. Y Tai-in usó la habilidad de Rango B Transponer. La madre pensó que su sangre y carne estaban felices de andar afuera, y Ken se divirtió con toda esta información, e incluso tomó una foto de su madre en secreto. En este momento, Kira activó la habilidad Jefe de la Biblioteca. Decidió eliminar todos los métodos para abrir esta grieta. El futuro comenzó a desaparecer, y Dan vio con sus propios ojos que este era el rey de los magos. Cuando la niña editó el progreso, se volvió hacia el niño y le preguntó si eso era todo. Y antes de que el joven tuviera tiempo de responder, la heroína ya había huido lo más rápido que pudo, sugiriendo que no volvieran a verse nunca más. Su radar de lectura, con sus 1000 años de experiencia, le decía que tales protagonistas estaban firmemente apegados a los más fuertes. Kira corrió hacia la esquina y se agachó, logrando finalmente conectarse al wifi. Su hermano se burló de ella en mensajes sobre cómo su madre había vaciado toda su habitación y estaba planeando enviarla a un templo budista.
Algún tiempo después, Dan vagó por las calles buscando algún rastro del rey de los magos, hasta que la propia niña lo llamó. Ella le preguntó si el chico tenía dinero y una casa. Él claramente no esperaba tales preguntas y estaba confundido. La muchacha puso su cara más dulce y amigable, y le preguntó al chico si podía acogerla. Los recuerdos que Dan tenía de su primera vida no eran los más optimistas. A Tae-in se le ocurrió la idea de traer él mismo al personaje femenino aquí. El tipo ensangrentado bromeó diciendo que todavía tenía un movimiento secreto sin usar. Agarró a Dan por la chaqueta y le pidió que jurara que no le contaría a nadie lo que estaba a punto de ver. El niño herido se quitó la cadena del cuello y se desmayó por un momento, y un resplandor dorado apareció detrás de Dan. Contra el telón de fondo de este resplandor, una sombra que se acercaba al dragón era el rey de los magos. Un enorme dragón de fuego negro aterrizó, y saltando de él, una chica se dirigió hacia Den y su viajero, preguntando quién había herido a su compañero. Su nombre era Lailaila, y pensó en cómo ese hombre había dicho su nombre con tanta calma. Pero no le dieron la oportunidad de pensar bien en ello, ya que recibió una patada en el estómago con todas sus fuerzas. Tain preguntó desconcertado, ¿por qué todo está cambiando tan de repente? Hoy en día, ya he regresado a mi casa, habiendo comprado un cepillo y lo esencial. Al momento siguiente se quedó paralizado cuando vio una montaña de basura que se extendía desde el pasillo hasta la habitación y a Kira tirada en el suelo. Dan sacó el helado de la bolsa y Kira estaba lista para aceptarlo con una sonrisa de satisfacción. La niña indignada levantó la mano y le preguntó quién era él para levantarle la voz a un extraño, y Tai-in sugirió que Laila hablara de todo con calma. La niña hizo pucheros y comenzó a agitar los brazos para conseguir el helado. También quería pedirle que se cambiara de ropa para no tener que dormir con ropa polvorienta de la calle. Finalmente, Kira aceptó y recibió su porción de helado con una mirada insatisfecha. En ese momento, la noticia se extendió por toda Corea de que el piso 38 de la torre había sido superado por el gremio del amanecer matutino. Mientras los cazadores escribían animadamente en el chat, Kira se cepillaba los dientes en el baño de Dan. Laila le preguntó al joven con sorpresa y deleite, ¿quién es él? Cuando la heroína se fue a la cama, su hermano Ken comenzó a escribirle preguntándole por qué no había regresado a casa. Ella no quiso responderle, y la muchacha le preguntó a Dan si vivía solo, aunque la pregunta era claramente tardía. El niño dijo que nunca tuvo hermanas ni hermanos, y que sus padres murieron en un accidente cuando él era pequeño, por lo que vivía solo. Dan le preguntó a la muchacha por qué le preguntaba, y ella, adormilada, se frotó los ojos y dijo que, de hecho, se encontraba en la casa de un hombre extraño. El tipo dijo que tampoco la conocía, lo único que sabía era que se llamaba Joe, el rey de los magos, y que era más joven que él. De repente se escuchó un sonido de pisadas, y el chico vio el rostro de Kira encima de él, quien se sorprendió de que hubiera retrocedido pero no supiera esas cosas. Escuchó de la muchacha que parecía que no eran muy cercanos. Dan estaba avergonzado, porque desde ese día nunca le había dicho a nadie que no había olvidado ni por un momento su espalda, mientras se alejaba con el hombre herido. La niña apoyó la mejilla en la palma de su mano y admitió con una sonrisa que su nombre era Kira. Cayeron, rompiéndose en pedazos como carámbanos, en la plaza frente a la entrada de los edificios. Al día siguiente, en el gremio de cazadores de Babilonia, Ken estaba sentado exhausto, sin haber recibido un solo mensaje de su hermana. Se imaginó a sí mismo como el ganador del juego Munchkin en un aura brillante de gloria. Ken cayó boca abajo sobre sus manos y explicó que iba a morir de vergüenza, y pidió hablar más bajo. En una reunión de expertos, sugirió que las universidades eran algo extraño. Ella no estudiaba, pero su mente hostil no era mala. Pero, ¿qué hacer con el portal del que aparecían animales sin cesar? Anteriormente entró en cada uno de ellos y los limpió, ¿y no debería hacer lo mismo ahora? Después de que el capitán dijo que ella ya era adulta, el chico explicó que ni siquiera tenía tarjeta y estaba desnuda, por lo que estaba preocupado. Al activar el destierro espacial, Tae-in decidió que simplemente borraría el portal de la... Pero mientras Seúl estaba a salvo, usó el teletransportador de rango A para regresar al pasillo de su... La Elaila le dijo a Inu que mientras él no estaba, ella escuchó a otras personas contarle sobre este mundo. ¿Podría ser que ella hubiera terminado en el futuro? Ella empezó a gritar que él se iría sin siquiera dejar dinero para el hospital si de repente se enfermaba. El tipo calificó su comportamiento como un verdadero insulto pasivo y le pidió que se sentara, y ella a su vez lo llamó anciano. Al momento siguiente no pudo contenerse y gritó que su plato estrella era comestible porque no estaba lo suficientemente salado.
Suo miró a Jin con sospecha y dijo que ni siquiera quería saber sobre sus gustos extraños, como un solitario loco. Cuando la chica vio que el chico estaba a punto de llorar por el insulto, intentó arreglar la situación y le explicó que no era tan grave. Kira sonrió y dijo que la próxima vez sería aún más sabroso. Los ojos de Chuo se iluminaron con codicia y le preguntó a Jing si podía hacer trajes de Chanel o Louis Vuitton. Kira se sorprendió de por qué tenía un boleto. ¿No había recibido ya un contrato estelar? Explicó que ahora todo quedó sellado, como antes de la regresión. Ser elegidos en la reunión, reconocerse entre sí, tal y como coincidieron con su estrella. Entonces, la muchacha se miró las manos y murmuró que con ellas había matado a su propio marido, el príncipe heredero. Incluso si retrocediera, incluso si rompiera con la estrella, no tenía motivos para cambiar tampoco sus creencias. De repente, la heroína sintió una especie de brillo caballeresco por parte de Dan. No podía entender qué tipo de frialdad era, y pensó que si continuaba así, permanecería en la posición de un asistente desequilibrado para el personaje principal. La estrella contratada de El lector de destinos expresó irritación y pidió comportarse con normalidad. Ella tímidamente le deseó suerte al chico y corrió a la cama envolviéndose en una manta. La niña no entendía si hacía mucho calor debajo de la manta o si simplemente le ardían las mejillas. La estrella le advirtió a Kira que antes de demostrar cuánto está dispuesto a ensuciarse las manos un hombre cegado por los celos, deseaba que ella regresara a casa. Kira le pidió a la estrella que desapareciera y cerró los ojos con fuerza para no escuchar más esas palabras. Cuando la heroína se quedó dormida, la estrella bajó hasta ella y le tocó la cara. A él le gustaba más cuando ella le hacía espacio así. A pesar de su resentimiento, él nunca la sometería a una tortura tan innecesaria como la regresión. Al día siguiente, los residentes fueron recibidos por dos presentadoras, Mona y Lisa. Contaron cómo el gremio Estrella de la Mañana, dirigido por Hugh Holmes, le había dado a Corea el regalo de la campana de la victoria la noche anterior. El piso 39 había estado cerrado durante 5 largos meses, por lo que todos estaban llenos de anticipación. El anfitrión explicó que cada gremio seleccionaría miembros capaces para limpiar la alianza. El año en que se inauguró el piso 29, vio la llegada de dos súper recién llegados, Ken Chain y Hugh Holmes. Todo el mundo esperaba la aparición del nuevo clase S. Los presentadores pasaron a otras noticias y mostraron al héroe de la estación Solinden que salvó al niño. En ese momento, la heroína estaba comiendo helado en el apartamento y mirando las noticias en su teléfono. Inmediatamente reconoció a su amiga. En ese momento llegó un mensaje del hermano de Ken, preguntándole si había mirado la tabla de clasificación. La niña se desplazó hasta la clasificación y vio que estaba en segundo lugar. La heroína quedó tan sorprendida que pareció volar hacia la galaxia, sin comprender cómo pudo haber caído del primer lugar. Al día siguiente, el director recibió un mensaje preguntándole si tenía una cita, porque había una persona alborotadora en el vestíbulo. En ese momento, los guardias intentaron explicarle a nuestra heroína que tal comportamiento estaba causando inconvenientes. Se sentó en el suelo y se negó a levantarse sin ver a uno de los residentes de la casa sin cita previa. Kira dejó en claro que si tocaran a una persona común y corriente como ella, ya tendrían esposas en las manos. En ese momento un tipo alto apareció detrás de la niña y la agarró por la capucha, levantándola del suelo. Fue Ben, quien ocupaba el séptimo puesto en Corea, quien les dijo a los guardias que él mismo se ocuparía de ello, y la heroína, a su vez, les mostró el dedo medio como gesto final. El tipo la recogió y la llevó a su apartamento. Recordaba perfectamente que le había dado una tarjeta llave para la entrada, pero ella le explicó que la había perdido. Ben la sentó en el sofá y se sorprendió de que la heroína llevara ropa que no había visto antes, pero ella le restó importancia y dijo que la tenía desde hacía mucho tiempo. El hombre se inclinó y le dijo que por primera vez en 4 meses, ella se había presentado ante él con ropa de otra persona e insistió en que era suya. Respondió que si él, como personaje principal, destruye todo él mismo, entonces, ¿cuál es la diversión? Le explicó que ya eran las 11 y era hora de que se prepararan. La niña no entendió de qué estaba hablando, y cuando abrió la mesa, vio que hoy era el día del tutorial, al que Den acababa de asistir. Ben se quitó la camisa en ese momento, dejando al descubierto su cuerpo musculoso y los tatuajes en su espalda, y dejó en claro que tan pronto como estuviera listo, irían juntos a la torre. La chica se desparramó en el sofá y pensó en lo genial que era, mientras que la estrella no entendía por qué tenía que hacer un espectáculo con desnudez. La heroína recordó que si hubiera sido 10 años mayor, él no la habría rechazado.
La estrella suspiró profundamente y admitió que Ben tenía conciencia y sentido común. Laila sintió una extraordinaria sensación de libertad y Tae-in la apodó la asesina de la daga. Cuando Ben estuvo listo y vestido con un traje de negocios, llamó a Kira para que lo acompañara. El gremio del León de Plata era el más grande, el que tenía el mayor poder de combate y la historia más larga. Su líder, Stanley Imber, fue un gran hombre que ocupó el puesto número 1 del país de manera inquebrantable hasta el debut de Joe. La Laila agradeció a Burger por salvarla, y él declaró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por la princesa. La heroína estaba disgustada y no entendía cómo era posible quitarle un lugar precioso en el ranking a un desafortunado solicitante 3 veces. La muchacha le preguntó, ¿por qué él es muy fuerte y puede incluso retroceder el tiempo y además fue elegido por Dios? La heroína pensaba que lo único que se sabía de Ben era que vagaba por las calles cuando era niño y luego fue recogido por Stanley Imber. Los enormes tatuajes que le tallaron en la espalda, después de encontrar personalmente a la gran bruja polar, eran prueba de su poder. Después de ganar fama y reconocimiento como hijo y mano derecha del León de Plata, hace unos 10 años, el guardián de Joe se encontró en el centro de atención. Él era uno de los pocos que conocía su verdadera identidad. Ahora Ben le explicó que ya no hay más muros que superar. Cuando Stanley salió al amanecer hoy, fue como el último rugido de un león antes de su ocaso. Por eso el niño pidió respeto. Le explicó a Kira que de todas formas, todos sabían que ella era la verdadera líder. La chica se avergonzó y le pidió que no la adulara. El joven elogió a Juo por su buen trabajo y admitió que no pensaba que ella fuera un personaje tan asombroso. Ben se rió a su vez y pensó que era muy lindo. Cuando llegaron a la torre, Kira se subió la capucha y se dirigió hacia la torre, explicando que ella iría primero. Y Ben se quedó allí y admitió con una sonrisa que ya no podía mentir sobre lo linda que era. En ese momento, una muchacha de cabello ondulado se detuvo frente a la torre. El guardia ya había revisado su billete. Era Charlie Newman. Su madre le dijo una vez que no es necesario tener sangre azul para convertirse en gobernante. La niña exclamó desinteresadamente que ese orgulloso dicho estaba grabado en su corazón y que nunca renunciaría a su sueño de convertirse en cazadora. Y su madre, a su vez, llamó a la niña estúpida y le explicó que no habría tenido éxito ni siquiera si hubiera tenido sangre azul. Explicó que la felicidad es la suerte de un personaje secundario. El mundo no les da el primer lugar a los personajes principales, los arroja al último, y los que viven en medio de la pirámide no llaman la atención y viven para su propio placer. Así, según su madre, el personaje secundario gana. Charlie, de pie frente a la torre, pensó que hoy caminaría con confianza junto a los personajes principales como un personaje secundario. Hoy se actualizó el rating, y todo el país se puso patas arriba. Pero todos creían que King Joe recuperaría su primer lugar. La niña estaba molesta. Decidió convertirse en un personaje secundario y derrotar a todos los que atormentan a su majestad. En ese momento, una chica de pelo corto se le acercó y le confesó que el rey de las comidas tenía mala suerte. La niña resultó ser Romy. Entraron juntas a la torre. La niña contó cuántas personas estaban participando en el tutorial hoy. En el salón de la torre se veía un enorme cielo galáctico. Este era el piso del sótano. La niña se sorprendió por la cantidad de gente que se había reunido para participar hoy. Los personajes principales observaban este lugar desde la famosa sala de vigilancia. Ronnie llamó a Charlie y le pidió que saludara al amable hombre que venía aquí por segunda vez. Era Dan Burns, quien le extendió la mano a la niña en un saludo amistoso. Hongma desató un devastador golpe del demonio celestial mientras corría hacia Tae-in. En ese momento, los rangos se estaban reuniendo lentamente en la sala de monitoreo de la Torre de Babilonia. En ese momento, Dina Church no entendía por qué era necesario venir a esa residencia de ancianos, y Jana Heard le pidió que no dijera tonterías. La muchacha de pelo multicolor no podía entender por qué ella, una persona tan ocupada, tendría que arrastrarse tan lejos si había exploradores para eso. Hongma se retiró y Tai-in le dijo que más lento significaba más rápido y más rápido significaba más lento. Jana explicó que había venido con ella porque este caso era especial, y Dina no entendía qué tenía de especial. Luego añadió con tristeza que este país, Corea, claramente no tiene futuro. Tae-in le agarró el hombro dolorosamente y dijo que había cruzado un poco la línea. En ese momento también llegó el capitán Ken, quien todavía no podía comunicarse con su hermana. Él estaba visiblemente enojado y amenazó con tener una conversación seria con ella. Después de él, Cloud Chesterfield, que estaba en tercer lugar, también entró en la sala y preguntó por los asuntos de los presentes.
Lo siguió a la habitación Hugh Holmes, que había estado hablando con su madre por teléfono y explicándole que estaba bien. Luego, Chonma utilizó la compresión espacial, una técnica que comprime el espacio con gran fuerza. Todo el mundo hablaba de lo genial que era Ben, y él no pudo evitar venir. Chonma Ina era molesto, pero sus movimientos eran realmente geniales e interesantes. Todos los profesionales presentes no vieron el rostro de Kira, solo sintieron una aura oscura y siniestra. Kira avanzó con calma, sin miedo de que la notaran. Uno de los presentes se aclaró la garganta, adivinando qué tipo de figura oscura había aparecido, y bromeó diciendo que Lucifer había aparecido en una habitación llena de demonios. Kira se levantó la capucha y supuso que estos especialistas tenían un ingenio rápido. La niña odiaba a los rankers inteligentes. Estaba segura de que el maná estaría bajo control. La heroína recibió una notificación de que, debido al tutorial, el acceso a todos los pisos excepto el sótano está restringido temporalmente. El verdadero nombre de la encarnación, bibliotecario omnisciente, responde al llamado de la Torre de Babilonia. La estrella del contrato le explicó a Kira que la puerta se abriría pronto. La niña perdió la vigilancia, perdió el equilibrio, y esto pudo confundir incluso a un holgazán profesional. Resultó que la estrella no solo insistió en ir a la torre. Varias personas se dieron cuenta de quién era realmente. Kira ajustó la regulación de maná, y ahora lo único que la molestaba era su hermano mirándola fijamente. Se detuvo junto a Stanley Imber y lo saludó. El compañero de Imber se giró y reprochó a la heroína sus malos modales, pero Ben lo despidió con un gesto obligándolo a callarse. El anciano finalmente se volvió hacia la niña y sonrió con todos sus dientes. La niña se sentó frente a él en el banco y él reconoció que ella seguía igual y también le preguntó cómo estaba. El anciano quiso usurpar el trono al menos una vez para que ella comenzara a actuar. Esa fue su lección en el ocaso de sus años. Taein expresó su esperanza de que todos se hicieran amigos y disfrutaran cazando monstruos en la zona. Después de eso, el joven usó la habilidad de rango A, teletransportación. Ella miró el reloj de arena del destino y vio que le quedaban un máximo de 2 años y un mínimo de 1. Cada uno de los que quedaron se preguntó con desconcierto, ¿qué hacer ahora? Y aquí tenemos que trasladarnos a los EEU, Washington. Imber explicó que era la primera vez que interpretaba el papel de abuelo y que podría resultar incómodo. En nuestro tiempo, le dijo a Kira que si podía luchar hasta la muerte, eso sería suficiente para él como cazador. La heroína admitió pomposamente que su abuelo ya había trabajado mucho y que su tren había partido. E Imber se rió y le preguntó qué debía hacer para alcanzarlo. En ese momento, Ben le preguntó a la niña si ya iba, y ella respondió que como ya había venido, necesitaba ver el tutorial. Finalmente, el tutorial comenzó para todos en el piso del sótano. Ken había estado observando a su hermana todo este tiempo y reprochándole por aparecer por primera vez en varios días y ni siquiera mirarlo a los ojos. Pero aunque las puertas están abiertas, simplemente no son capaces de hacer frente a la constante presencia de un gran número de... Ken se puso tenso y Kira le dijo que tenía una novia con un cuerpo grande. La descubrió mintiendo y le dijo que conocía a todos sus amigos desde el jardín de niños. Kira cambió de tema y señaló la pantalla. Preguntó si siempre necesitaba mirarla, ya que le dolían los ojos. Ken explicó que cuando comienza el escenario, los participantes se moverán paralelamente al campo de misión, y luego bastará mirar el monitor para ver los grupos divididos. Cuando comenzó la misión, uno de los participantes se sentó apoyado en un árbol y pidió ayuda. A su alrededor yacían cadáveres ensangrentados. Den se paró frente a él con una espada ensangrentada y le explicó que en el tutorial uno no muere, es solo un proceso que desplaza a la humanidad. Al final mató al joven y ganó más 50 puntos. En este intento, Dan planeó tomar el lugar más alto y llegar a la cumbre más rápido que nadie, para algún día encontrar y matar a Caleb. En el recuerdo, Dan se paró en las ruinas de una ciudad destruida y miró al cielo. Ordenó que se lanzaran inmediatamente todas las armas nucleares. La muchacha que volaba ante sus ojos sobre un dragón no era ni indiferente ni insensible. Un hombre como este le dio la espalda a la humanidad por una sola razón: Kido. A medida que Dan mataba personajes y avanzaba, la estrella que destruía el mal y protegía el orden comenzó a mirarlo más de cerca. El tipo iba a matar a Kido y proteger al rey a toda costa. Mientras tanto, en la sala de monitoreo, Hugh Holmes creía que la generación dorada era una mentira. Su compañero, por el contrario, dijo que ayer el recién llegado apareció en los medios de comunicación como el héroe de la estación de Solin. En ese momento, Dina pasó junto a Hugh y él la agarró de la manga. Él le preguntó a dónde iba y ella le explicó que solo había un lugar al que le interesaría ir en ese momento.
Este lugar pertenecía a la heroína, a quien ella había notado y ahora quería acercarse. El chico le explicó que si ella iba allí de repente llamaría la atención, y la chica le mostró a Hugh su pase VIP. De repente la pantalla de transmisión se puso roja y apareció un mensaje sobre mantenimiento urgente y que no era posible pausar el tutorial con un escenario en progreso. Uno de los oficiales exclamó que en todos los canales aparecieron noticias urgentes de que habían aparecido 3 puertas inesperadas a la vez. Pero también aquí, todas las balas fueron detenidas por Tae-in con un movimiento de su mano. En ese momento, Kira intentó escabullirse silenciosamente. El abuelo Inver preguntó a los presentes a dónde iban todos, si tenían responsabilidades. Se acercó a la heroína y le preguntó si sabía por qué se necesitaba la sala de monitoreo. El abuelo explicó que esto también era necesario, en caso de situaciones imprevistas, para dirigir la defensa al recién llegado. La torre se balanceaba por primera vez y era malo. Inver dejó claro que no podemos perder a los recién llegados, ya que son el futuro. Ken intervino en la conversación y le dijo a Inver que no cargara a Kira con cosas que no se podían hacer, ya que el tutorial no podía interrumpirse. Se acercó a la heroína y al abuelo y les explicó que a él tampoco le gustaba todo aquello. No sabía cómo habrían resultado las cosas si las estrellas hubieran ayudado. Ken quería tomar prestado el billete personal de la heroína y atrajo su mano hacia sí. Ben se dio cuenta mientras encendía un cigarrillo que también se había encontrado con un pase libre. Kira se volvió hacia la estrella con decepción y le dijo que, aunque le había dado una entrada, al menos debería haberla ocultado de la vista. La estrella, a su vez, se inclinó hacia la muchacha y le explicó que desde que esto había sucedido, había decidido vaciar por completo los bolsillos de Babilonia. De repente, Kira recibió una misión, y si la completaba, debería subir de nivel 5 veces, pero para ello tenía que completar el tutorial, por lo que la heroína estaba feliz y se ofreció como voluntaria para ayudar a los novatos. En el propio tutorial, uno de los chicos terminó siendo agarrado por un gigante en el puño. Le gritaba a Charlie que huyera rápidamente. La chica no lo dudó ni un segundo, y comenzó a correr lo más rápido que podía, mirando periódicamente hacia atrás al matón que devoraba a su pareja. Cerró los ojos y recordó que la tribu caníbal actuaba como los monstruos del tutorial, que se suponía debían ayudar a eliminar las dudas al matar. Pero todos los monstruos que han aparecido últimamente se han vuelto extraños, y uno de ellos ya ha extendido su mano hacia el pobre Charlie. Pero antes de que el monstruo pudiera alcanzar a la niña para devorarla, se escuchó un disparo y un enorme agujero fue perforado en el monstruo. El tirador resultó ser Kira con un arma en sus manos. Ella miró casualmente al monstruo y a la niña. Charlie recordó haber tenido una entrevista en la que le dijeron que había hecho un gran trabajo. Le dijeron que a pesar de ser una sanadora de rango AA, seguía insistiendo en que era seguidora de alguien. La niña, a su vez, preguntó a los periodistas por qué creen que la gente ama a los cazadores. Ella explicó que había una persona especial para ella que la ayudó a sobrevivir al accidente de primera clase. Cuanto más inteligente y poderosa sea una criatura, más negentropía produce. Pero la niña recordaba perfectamente el resplandor. Cada partícula que tocaba su rostro aún quedaba impresa en su memoria. Charlie se cruzó de brazos y admitió que era humana y que si se olvidaba de su salvador, perdería toda humanidad. Volviendo al tutorial, la niña ya estaba intentando atrapar peces en el río con una red. De repente se acercó a ella Den, quien comprendió que tenía mucha hambre y quiso ayudar, pero la niña le respondió que no comería el pescado, y el chico pensó que alguien la estaba explotando. Rinai añadió que ellos, las santas sedes, querían ver cómo evolucionaría, pero él los bloqueó y esto causó descontento entre todos. Charlie no pudo responder nada inteligible y dijo que su cuerpo se movía automáticamente. Ella pidió no tocar a ese hombre, y Den solo la miró con tristeza y no entendió qué clase de persona terrible podía obligarla a hacer eso. En opinión de Jane, ella simplemente lo torturó y lo mató a su antojo, y todos sus intentos de sobrevivir fueron inútiles debido a sus mentiras. Cuando llegaron al campamento, vio a Charlie corriendo felizmente hacia un viajero que le contaba sobre el pez, y ese viajero resultó ser Kira. Ella yacía tranquilamente sobre el césped, apoyándose en su brazo, y admitió que no le gustaba el pescado y que el servicio allí era regular. Dan olvidó por un momento cómo era Charlie en la primera ronda. Era una verdadera fanática. Ahora ya no creía que la niña se movía automáticamente. Lo más probable es que simplemente estuviera cediendo a sus instintos. Kira miró al chico y lo saludó con un gesto de la mano. El joven se elevó en el aire usando la habilidad Whirlpool Blade y le dijo al juez
que no le gustaban los tronos sagrados en absoluto. La espada mágica en las manos de Tae-in podría destruir todo a lo largo de la trayectoria del golpe, pero Rinai lo bloqueó fácilmente. La provocó aún más diciéndole que era un viejo amigo y que sería un maestro en encontrar leña adecuada, pero que ella era una extraña y debería sentarse y descansar. En ese momento, el hermano de Kira estaba luchando contra un monstruo alado con armadura. Los monstruos demoníacos de cuarta clase, los caballeros de sangre modificados, eran solo polvo bajo sus pies para él. Las chicas que miraban la transmisión en vivo por televisión gritaban de amor lo grandioso que era. En ese momento, Greta Cheney, la hermana de Kira, estaba sentada con su teléfono y parecía no prestarle atención. Una de las muchachas sentadas en el pasillo admitió que si su hermano fuera un soldado raso, lo llevaría en brazos y a veces le pediría dinero para sus gastos. Hablaron de lo aliviados que estaban de que al menos Kira fuera normal en la familia Cheney, y Greta pensó que a su hermana le gustaba parecer normal. Una de las chicas admitió que si ella estuviera en el lugar de Kira, se habría vuelto loca por su propia inferioridad. Dijo que Ken recientemente ganó 300 millones de seguidores en la red social. Greta no lo soportó más y agarró a la niña por el cuello, dejándole claro que no había necesidad de lanzar tales palabras a diestro y siniestro. La hermana de Kira se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida, poniéndose la mochila. Ella salió y sonrió al ver cómo trataban a Kira como a una hermana mayor normal. En ese momento, dentro del tutorial, Den despejó sin piedad el camino de las chicas de los monstruos, y la heroína gritó de manera alentadora desde atrás. Encontraron una cueva que parecía una mazmorra con un jefe. Kira silbó una melodía y pensó que era bastante conveniente que los dos compañeros hicieran todo ellos mismos, pero era necesario intervenir para cuidar la reputación y el buen nombre. Al momento siguiente, una enorme serpiente atacó a los viajeros y les roció veneno, pero la heroína los protegió con éxito con una barrera. Charlie admiraba tanto a Kira que continuó elogiándola durante todo el camino. Incluso Dan notó cómo la chica enderezaba sus hombros con confianza. Finalmente, se encontraron frente a unas enormes puertas que probablemente conducían a la habitación del jefe. La niña sacó una balanza de oro y Tae-in comentó ingeniosamente que las balanzas solo se usaban para pesar a ciudadanos ingenuos. Rinai dijo que estas son las balanzas de la justicia y que si pones un cierto valor en una balanza, su importancia será evaluada por las leyes del universo. Al momento siguiente las puertas se abrieron y la habitación se llenó de niebla sangrienta. Se escuchó un grito estridente y al darse la vuelta el hombre vio a Charlie inclinado sobre el cuerpo inmóvil de Kira y tratando de devolverla a la conciencia. Agregó que la balanza de la justicia es precisa y solo muestra la verdad, por lo que según su decisión, está obligada a eliminar a Tai-in. Una voz desconocida llamó a la heroína y ella despertó con recuerdos en los que nuevamente era una niña viajando con su padre en un tren. El padre tomó con cuidado a la niña de la mano y la condujo fuera del tren, y la niña trató de explicarle que no era una princesa, sino un rey. Ella le explicó que ser rey era mucho mejor que ser princesa. Al fin y al cabo, el rey no hace nada, y aún así sigue siendo el más fuerte y la gente se inclina ante él. El padre sonrió con indulgencia y le puso un sombrero y una máscara a la niña. La niña miró seriamente a su padre y dijo que lo estaba ayudando, y que si estaba con él, su abuela estaría tranquila. Un día su abuela le dijo que su padre era cazador y que le gustaría que le diera dinero en efectivo. En ese momento la madre abrió la puerta de la habitación y regañó a la abuela por decirle esas cosas al niño. Papá explicó que la abuela se comportaba así porque se sentía sola y le pidió a la niña que la comprendiera. Cuando llegaron a casa de la abuela, ella se abalanzó sobre ellos y les exigió que fueran inmediatamente a la clínica y que el padre de la niña pagara todos los procedimientos estéticos. La niña se apretó contra la pierna de su padre y él, con una sonrisa, intentó explicarle a su abuela que las cosas no iban muy bien en casa y que le gustaría reprogramar la visita. Pero la abuela insistió, gritó que no exigía comprarle un yate como a otras suegras, sino simplemente llevársela para embellecerla. Cuando la niña, su padre y su abuela llegaron al hospital, mostraron en la televisión cómo muchos de los cazadores poseen grandes sumas de dinero y compran automóviles y propiedades. La niña quería contarle a su padre lo que había visto, y tan pronto como corrió hacia él la abrazó y ella le pidió que la alimentara. Notó que ella, como constelación, definitivamente carecía de conocimiento sobre su mundo, porque no había nada más importante aquí que la diversión. La gente pensó que era un terremoto, y después del shock, fueron a las ventanas a mirar. Tein le preguntó a Rinai
Sí dijo que estaba haciendo todo por el equilibrio del universo y la chica confirmó sus palabras. Las noticias informaron que la fractura fue calificada al menos como una falla de segunda clase, y todos en la clínica quedaron impactados por lo que oyeron. Monstruos invisibles, similares a lobos, estaban dispersos por toda la ciudad, devorando a personas que no tenían tiempo de esconderse. Los teléfonos no funcionaban, pero al menos la radio estaba encendida y se podían escuchar las noticias sobre el desastre. Tae-in señaló casualmente con el dedo la escala y afirmó que, para la escala que juzga desde un punto de vista cósmico, la cuestión del orden universal en sí es sesgada. La niña no pudo responderle a su padre con normalidad, porque tenía calor. La temperatura de Kira subió y su padre llamó rápidamente al médico. Toda la zona fue acordonada como especialmente peligrosa, y había un cazador y 12 civiles en el hospital. Ya habían pasado 6 horas de aislamiento. El médico tuvo que ponerle una inyección a Kira, a partir de la cual la temperatura comenzó a bajar. Se escucharon voces descontentas, afuera del consultorio del médico, preguntando por qué el cazador continuaba sentado en el hospital, en lugar de actuar y salvarlos. El médico se disculpó con el padre de la niña, y con cara de arrepentimiento explicó que la gente simplemente estaba emocionada. Cuando un lado de la balanza se inclinó notablemente sobre el otro, el joven exclamó que ese era un resultado obvio. En ese momento los puños comenzaron a golpear el edificio del hospital. El joven pidió que lo dejaran entrar a él y a sus compañeros, quienes estaban siendo perseguidos por monstruos. La gente abrió la puerta y dejó entrar a los escolares. Decían que no había salvación fuera, pues los gremios y el gobierno solo pensaban en ellos mismos. Los escolares explicaron que solo estaba involucrado el León de Plata. Muchos sugirieron realizar una manifestación cerca de los edificios de los gremios que estaban al margen, pero primero tenían que sobrevivir. En el hospital, la gente absolutamente agotada ya dormía en el suelo, o medio sentada, y el agua y la comida prácticamente habían desaparecido. El padre de la niña salió hacia los sobrevivientes y les dijo que quería salir, ya que las cosas no podían ir más lejos. En ese momento se escuchó un fuerte llanto desde el consultorio médico. Su pequeña hija al parecer sintió que su papá la quería dejar y comenzó a llorar desconsoladamente. La bebé aún no tenía fuerzas. El hombre corrió preocupado a la oficina de su hija y trató de calmarla diciéndole que papá no iría a ninguna parte. La gente empezó a susurrar. Ellos mismos entendieron que el padre no debía dejar solo a su bebé, ya que él mismo no podría arreglárselas afuera. Después de 2 días de aislamiento, su padre le sonrió a Kira y le dijo que ella era muy buena llorando, pero su mamá y su papá estaban preocupados porque no lloraba en absoluto. De repente se puso serio y le dijo que su papá es un cazador, que debe proteger a la gente, porque ella misma hizo una presentación sobre lo orgullosa que estaba de que su papá fuera un héroe. La niña miró a lo lejos y dijo que los cielos le habían dado muy poca fuerza a su padre. Admitió que solo estaba fingiendo ser fuerte. La pequeña estaba asustada. Admitió que los monstruos también le dan miedo, pero todo lo soportará si su papá está cerca. Y el padre abrazó fuertemente a su hija. Ella se elevó sobre el planeta y flotó sobre la Tierra. Un tiempo después, la pequeña Kira dormía inquieta y llamaba a su papá mientras dormía, cuando de repente la puerta se abrió y entraron su abuela y el médico. La niña se sentó en la cama y preguntó preocupada dónde estaba su padre, pero ellos solo miraron hacia otro lado, y el propio cazador se ofreció como voluntario para salir, porque no había voluntarios excepto él. La pequeña Kira, sin esperar respuesta, se volvió borrosa ante sus ojos. Todo le parecía borroso, incluso la voz de su abuela. La pequeña heroína tenía fiebre. Al fondo, la abuela discutía con el médico y decía que no debería haber dejado ir a su padre, pero la niña se hundía cada vez más en la oscuridad. De repente se encontró en una especie de habitación dorada, frente a una mesa cubierta con todo tipo de cosas. Un hombre alto vestido con una capa blanca y capucha descendió del aire hacia la niña. Y Tae-in pensó que defender la tierra resultó ser muy fácil. Le interesaba que los justos aún no le hubieran contado al mundo entero sobre su encuentro con seres de un rango superior. La niña escuchó una vez en la televisión que las autoridades decidieron llamar constelaciones a los seres que seleccionan una parte de los despertados y les otorgan poder. La niña le preguntó a su papá si él tenía el mismo poder, pero él admitió que su estrella no lo había elegido. Ayudaron a pocas personas. El extraño encapuchado atrajo a la niña hacia sí y le pidió que se uniera a él y se reencontrara con él. Pero la muchacha se apartó de él y se negó obstinadamente.
La estrella exhaló profundamente y se dio cuenta de que todo era culpa de su padre. La muchacha preguntó con disgusto si el extraño estaba leyendo sus pensamientos. Él sonrió y admitió que la leía y que sus pensamientos no podían existir por separado. La pequeña Kira pensó por un momento. Se preguntó si quería fuerza, pero al mismo tiempo no quería ser cazadora. ¿Era eso bueno? Recordó las miradas dirigidas a su padre y recordó cuánto la asustaban. La estrella se sintió ofendida y dijo que esas experiencias no valían nada. Se giró hacia la ventana, ofendido. Le sugirió a la niña que imaginara que era un rey de un cuento de hadas que podía mostrar su poder solo cuando quería. La estrella dijo que el triunfo de una persona común no puede durar más que el tiempo asignado a la vida, pero su triunfo durará para siempre. Él puso su brazo sobre los hombros de la muchacha y le explicó que el mundo debería estar agradecido solo por su existencia y que ella tenía derecho a no hacer nada como rey. La muchacha, a su vez, pensó que este chico decía cualquier cosa que le pasara por la cabeza. Finalmente, la estrella se sentó frente a ella y le dijo que pasarían muchos días antes de su próximo encuentro y que una vez concluido el contrato, podrían mantener contacto solo a través de Babylon. Explicó que luego del contrato, la niña no se verá afectada por la carrera por el campeonato. Ella seguirá siendo la número uno sin rival hasta su muerte. La pequeña Kira parecía estar pensando, sopesando los pros y los contras en su cabeza. Ella pensó que si aceptaba, entonces podría proteger a su padre, y respondió a la estrella con su consentimiento, encontrándose inmediatamente fuera de la tierra. La estrella le extendió la mano y le pidió que no tuviera miedo, ya que este era un juramento de alma y esencia. Le preguntó nuevamente a la muchacha si firmaría un contrato con él, y ella respondió con confianza que sí. Pero In tranquilizó a los muchachos, diciéndoles que este era el primer jefe de su equipo. Tae-in miró a Sugushi y decidió que esto sería realmente divertido. La Elaila le preguntó a Ina si realmente quería pelear con él, y Duo se puso histérico y dijo que quería irse a casa porque tenía... Cuando la pequeña Kira abrió los ojos, su madre ya estaba junto a su cama, y de inmediato corrió hacia su hija. Se estima que en el momento del desastre, el número de muertos era de 8,000. Leon Imber Stanley perdió un ojo en una pelea con monstruos, y muchos de sus hermanos fueron enterrados en Soraka. Hannah, que había estado defendiendo sola el distrito, anunció que renunciaría y cedería el puesto de jefa a su nieta. Diariamente se celebraban conferencias de prensa en las calles con diversas organizaciones, pidiendo perdón a la población. El público de todo el país lloró de dolor y rabia, pidiendo que se castigara a los principales gremios, y la gente llamó a este incidente Marcha de Pesadilla. Entre todos los retratos de los muertos, también había un retrato del padre de Kira. El maestro de la torre también se dirigió a las otras criaturas vivientes que tuvieron la mala suerte de encontrarse con él y declaró que todos debían morir. Junto al cuerpo del padre se encontraron dos trozos de papel. Una era una petición para salvar a los civiles aislados en la clínica y a su pequeña hija, y la segunda contenía un testamento para la familia. En la noche del duelo, Ken se volvió hacia su hermana y le dijo que los hijos de los cazadores también probablemente despertarían y que quería llegar a lo más alto de la torre y descubrir por qué les hacían eso. En ese momento, en el funeral, la madre reprendió a su marido por actuar tan precipitadamente y por ser tan débil. Sus manos temblaban mientras cargaba su retrato. Recordó que él ni siquiera recibía sueldo y casi no tenía fuerzas. Se detuvo junto a su pequeña hija y le pidió que no viviera como su padre. Después de esto, la madre cayó de rodillas, abrazó el retrato y lágrimas de dolor comenzaron a fluir de sus ojos. La niña entre lágrimas le preguntó a la estrella si era posible resucitar a un muerto, pero la estrella le respondió que eso no se podía hacer. La bebé tenía tanto dolor que no sabía qué hacer. Las lágrimas corrían de sus ojos. Entonces la estrella le sugirió que sellara sus recuerdos para que ya no entendiera nada. El maestro de la torre quedó terriblemente sorprendido de que este hombre pudiera liberarse de su influencia. Pasó medio año y Kira podía recordar más la cara de su padre. Ahora el cuerpo de la niña yacía inconsciente, envuelto en una niebla sangrienta. Si sentían que se acercaba el final, significa que definitivamente sobrevivirían. De repente, una estrella apareció frente a Kira y le explicó que él no la secuestró él mismo. Ella tuvo que terminar en tal lugar. Rinai pensó con respeto y sorpresa que era increíble cómo una simple persona podía resistirse fácilmente al maestro de la torre. La estrella le preguntó si había tenido un buen sueño, y Kira exhaló profundamente, diciendo que ya sabía lo que había soñado. Se inclinó hacia el fuego de las flores y asumió que la pequeña Kira alguna vez había sucumbido a un extraño
y había cometido un pecado al borrar todos los recuerdos de su padre. La estrella le explicó que el hombre es capaz de dar y encontrar respuestas por sí mismo. Y en ese momento la niña encontró precisamente esa respuesta para sí misma. La muchacha lo miró y dijo que nada había cambiado mucho en su alma después de estos recuerdos. Se enfrentó a los recuerdos desagradables y sonrió irónicamente. En ese momento, un remolino de flores comenzó a envolver a la niña. Kira pidió ayuda a la biblioteca, echó una última mirada al claro y levantó la prohibición del elemento oculto. La majestad del rey. Kira recibió una larga trenza negra y al mismo tiempo escuchó una voz de la realidad llamándola. La niña sonrió. Finalmente entendió por qué el señor. Estrella le había estado diciendo que fuera a la torre todo este tiempo. Ella también sabía que no podía venir aquí tan a menudo. De lo contrario, si su nivel aumentaba tanto cada vez, se convertiría en una verdadera sinvergüenza. La estrella tocó la sien de Kira, con una mano invisible en la realidad. Le pidió al juez que lo ayudara y Tai-In dijo que esa petición era irresponsable. Dan ya estaba exhausto de intentar proteger a las dos chicas, y sangre escarlata corría por su rostro. El guardián de la tumba de Amaryllis normalmente debería aparecer después del piso 25 de la torre, pero por alguna razón estaba aquí. Dan le preguntó a Charlie si la señora había recuperado la conciencia, pero antes de que pudiera obtener una respuesta clara, el guardián lo atacó. Emitió una niebla oscura, impenetrable y viscosa hacia el tipo, que se acercaba a una velocidad furiosa. Dan saltó y cortó el líquido viscoso que se acercaba a ellos. Pero en el momento del salto, el monstruo logró enroscarse alrededor de su pierna y ahora lo arrastraba hacia sí. El niño cayó al suelo y el guardia se rió a carcajadas ante la impotencia del pobre Dan. Se giró hacia Charlie y le ordenó que continuara despertando a Kira. De lo contrario, podría no despertar en absoluto debido al efecto de la magia mental. Rinai le preguntó emocionalmente al pervertido si no entendía lo que había hecho al matar al maestro de la torre. Se había convertido en un enemigo de todas. Antes de que Dan pudiera hacer otra conjetura, un enorme tentáculo lo derribó y lo arrojó contra la pared. El golpe fue tan fuerte que la sangre brotó de la boca del niño. Charlie corrió hacia el tipo y trató de usar magia de restauración en él. En ese momento, terribles monstruos emitidos por la guardia se acercaban a ellos. Parecía que el final estaba cerca, pero de repente la niebla sangrienta comenzó a disiparse. Al momento siguiente, se escuchó un silbido penetrante y la cabeza del guardián se deslizó de sus hombros. La heroína se levantó y se volvió hacia sus compañeros. Les dijo que estaban cansados y necesitaban echarse una siesta. Con un chasquido de dedos, Charlie se cayó y se quedó profundamente dormido. La heroína admitió que había llegado el momento de recoger la cosecha en nombre de la justicia y pronunció la palabra clave: muerte con guadaña. Al momento siguiente, toda su encarnación se convirtió verdaderamente en muerte con guadaña, aterradora e inexorable. Shaw indignado le preguntó a Tae-In por qué seguía llevándolos consigo, y él respondió que le daban fuerza. Entonces Keruna apareció en el horizonte, se volvió hacia el juez y le preguntó cómo se atrevía a traer estos insectos a su morada. Apuntó su terrible puño al pecho de Rinai. Pero antes de que su ataque pudiera alcanzar su objetivo, él mismo recibió un fuerte golpe a la izquierda de Tae-In. Los resultados hicieron que nuestra heroína sonriera satisfecha. El mundo anunció un cambio en el representante del planeta, y el primer lugar en todo el mundo ahora pertenecía a Joe. La multitud de personas que se encontraban cerca de la torre levantaron la cabeza con sorpresa. Rina indignada le preguntó al pervertido qué estaba haciendo, y él respondió que estaba tratando de salvarla del ataque del loco Kerun. Timothy estaba tan feliz como un niño. No podía esperar para conocer a Joe. Con el final del tutorial, el campo de escenario desapareció y las personas que habían completado el tutorial se reunieron para realizar el registro de los despertados. Akira ya no le importó y se alejó de ese lugar. Estaba indignado por haber descubierto apenas hacía poco ese maravilloso planeta. Ben, cubierto de sangre, salió del coche para encontrarse con la heroína. Extendió la mano hacia la muchacha y le explicó que había venido a llevar a su majestad a casa. La niña se sintió avergonzada y admitió que se estremeció. El hombre dijo que su padre también le envió felicitaciones. Fue un acontecimiento significativo incluso para el pueblo. Ben bromeó diciendo que su meta era obtener el primer puesto en la clase, pero lo consiguió en la escuela. La niña, en lugar de responder, miró al cielo. Al menos hoy quería creer que quienes ya no estaban vivos las observaban desde el cielo. Ella se subió al auto y junto a Ben emprendieron el camino a casa, con Dan observando la escena. Cuando ocurrió el primer desastre de clase 1, apareció el enorme monstruo Barlog,
y todos esperaban su final. Sin embargo, entonces apareció el primer clase S e inmediatamente cortó la cabeza de Balrog. La gente en las pantallas pudo presenciar la batalla que tuvo lugar antes del debut de Joe. En ese momento, Timothy llegó al país de Joe y vio la vida allí con sus propios ojos. Inmediatamente fue recibido por los periodistas. En ese momento, todos en la escuela estaban discutiendo la magnificencia de Joe. Las chicas estaban interesadas en qué tipo de persona era. Dan en ese momento se paró contra la pared y escuchó estas conversaciones. Recordó cómo no le dio helado a Kira, poniendo condiciones para que se cepillara los dientes y se cambiara de ropa. Él sabía mejor que nadie cómo estaba ella en ese momento. Era una institución para adaptarse a las habilidades de los despertados de reserva. Al darse cuenta de que la situación no estaba a su favor, Tae-in sugirió que Karen resolviera el asunto con palabras. Fue el mes de pesadilla de marzo, cuando los gremios cerraron sus puertas y el gobierno instituyó un entrenamiento obligatorio antes de registrar a un despierto. Kerun agarró al pervertido por el cuello y le dijo que no le quedaba ninguna esperanza, por lo que iba a destruir a todos los humanos y reiniciar el sistema, pero Tae-in arruinó todo. Entonces, lógicamente todos terminaron en la fortaleza después de completar el tutorial. Uno de los chicos que caminaba por el patio de la fortaleza perdió el conocimiento y los otros estudiantes pidieron ayuda a un curandero. Charlie, que estaba allí, inmediatamente gritó y corrió hacia el pobre hombre. No le importaba el orden cósmico ni las constelaciones porque iba a convertirse en el protagonista número uno del... Después de que el niño se sintió mejor, Charlie fue a la cafetería a preguntarle a Dan por qué no hacía nada para ayudarlo. Él, a su vez, explicó que ni siquiera estaba allí y que no sabía nada de ningún desmayo. Él fingió no escuchar al enojado Charlie y se distrajo con un mensaje en su teléfono. Recibió un mensaje sobre el nombramiento de un nuevo compañero de habitación, cuyo nombre era Howell Houston. En ese momento él estaba sentado a la mesa, y a su compañero le pareció que tenía miedo de que Dan lo menospreciara. Howell sabía perfectamente que había conseguido un número récord de puntos en el tutorial. Pensó que él y la estrella contratada probablemente eran de muy alto estatus. Tan pronto como su compañero dijo que Dan podía ser llevado al León de Plata, el joven saltó y le echó café directamente a su amigo. Silver Lion eran buenos en todo, hacían marketing y cumplían las leyes. Pero si Dan quería entrar en los Silver Lions, sería muy difícil para Howl entrar también. Limpiando los restos de café de su rostro, el amigo de Howl le aconsejó que dejara de ser tímido y tratara de acercarse a Dan. Realmente sus compañeros no estaban en las mejores condiciones. Una pequeña pieza faltante del rompecabezas Burns tomó una decisión esta vez antes de que la pieza fuera destruida miserablemente. Él lo traerá ante su amado pequeño rey. También se acercó al joven y le declaró que era el insecto más común y corriente y que nunca podría detener la destrucción de la humanidad. El proceso ya era irreversible. Había otro joven sentado a su lado que no entendía por qué estaba maldiciendo si todo estaba bien. El tipo se ajustó el sombrero y le dijo al tipo apodado Perro Rabioso, que básicamente eran tipos malos. De repente el chico del sombrero Panamá recibió una llamada del jefe de Timothy y el joven le dijo que no debía ir bajo ninguna circunstancia, ya que podría enfadar al otro. Le prometió encontrar una manera a través del acceso nacional y si Timothy todavía lo lograba, iría con él. Mad Dog sonrió, y tan pronto como el tipo del sombrero Panamá colgó, se preguntó si estaba saliendo con Timothy. Y el chico, a su vez, estaba interesado en cómo se desarrollarían más los acontecimientos. Finalmente se quitó el sombrero Panamá y mostró sus decoraciones en las orejas. Multitudes de personas en la playa vieron el resplandor y corrieron hacia el chico pidiéndole un autógrafo. Timothy Lillywhite creó el escudo más grande del mundo, y Tamer Kido Marmaldi era el jefe adjunto del gremio Aegis y el jefe del grupo terrorista apátrida 13º mes. El artista Kido ocupó el 9º puesto en el mundo. La primera prueba de la constelación de la ira ha comenzado, el apocalipsis zombie. Un famoso psicólogo dijo una vez que el hombre es un ser que vive como sujeto, explorando simultáneamente todo. La muchacha casi se desmaya ante las comparaciones de su belleza y las afirmaciones de que Joe era un chico. La estrella puso su brazo sobre los hombros de Kira y le susurró que si ella decidía matar a ese tipo, el mismo Satanás vendría en su defensa. En ese momento, una chica de cabello rubio se acercó a los chicos e instó a Kira a no prestar atención a las tonterías del chico. La chica se presentó como Gwen Snow y admitió que el hermano del chico era de hecho un hombre guapo, aunque no era Joe. Kira admitió que lo veía por primera vez, y luego la rubia se ofreció a mostrarle a su gata Nana en su teléfono. Y ahora, debido al virus,
Toda la humanidad se ha convertido en ellos. En ese momento, el capitán estaba golpeando con el puntero el tablero y no entendía por qué su hermano siempre estaba distraído durante la reunión. Uno de los socios habló del gremio Invive, que se mantuvo bien al principio, pero el rey de las fiestas nocturnas probó el fracaso. Una poderosa descarga eléctrica golpeó al zombie. La muchacha dijo que una vez ignoraron el deber del cazador en marzo y se mantuvieron ocultos, ignorando la gran falta. Sue le preguntó con lágrimas en los ojos qué estaba pasando allí. ¿Todavía veía todo esto como un juego? El capitán dijo que Isaac Stone de Inbave era el raro caso que podía competir con un ranker del nivel del domador Guido Marmaldi. Ken explicó que solo estaba interesado en esto por el bien de su hermana y nada más. Mi compañero exclamó con cara de satisfacción que debía ser difícil entrar en una universidad de artes por tercera vez. El capitán llamó la atención del equipo hacia el tablero y explicó que al final de este extraño tutorial era importante atrapar a uno de los supernovatos. Entre ellos estaban Dan Burns y Charlie Newman. Según un informante de la fortaleza, las habilidades de Dan se miden en clase S. En ese momento, durante la clase de arte, la heroína notó que el niño con su hermano mayor en la fotografía todavía la estaba mirando. Él le dijo que era imposible dibujar algo así sin verlo en persona. Ahora tenía que creer que su hermano era Joe. El hombre dijo que tenía una prueba más y mostró una escama de dragón negro en su mano. La muchacha se sorprendió y preguntó amenazadoramente de dónde había sacado las escamas de ese dragón. El resto del equipo, escuchando su monólogo, no entendió una palabra de lo que dijo. La estrella del contrato le susurró a Kira que se calmara y le sugirió que volviera a mirar y comprendiera que era una falsificación obvia. La niña se dio cuenta de que las escamas brillaban en 5 colores, mientras que el dragón Nidhogg no tenía esto. El siguiente cuadro que presentó la maestra fue el cuadro de Kira. Nadie entendió esta obra maestra. Después de la escuela, Kira caminó hacia su casa por la calle y suspiró con desesperación. Nadie entendía su arte. De repente un coche se detuvo a su lado, bajó la ventanilla y apareció Ben, suponiendo que la chica estaba filmando una telenovela. Pero esta habilidad también resultó ser inútil. Y Rinai dijo seriamente que ahora no tenían otra opción. Ella le explicó que hoy nadie apreciaba su arte, y por eso no estaba de humor. Ben le pidió que subiera al auto, y ella subió obedientemente, explicándole que necesitaba ir a un lugar aburrido. El hombre extendió la mano por encima del cinturón de la niña y lo cerró con cuidado junto a ella. La niña se sintió avergonzada por la cercanía y sugirió que debían ir al centro, pero Ben le explicó que se dirigían a un restaurante donde se reunirían con el director del centro. El centro era el nombre de la institución que, junto con la Asociación Republicana de los Despiertos, representaba los derechos e intereses de los despiertos. Incluso con la llegada de la distopía a la Tierra, un gran número de personas eligieron la justicia y el deber. Cage Grace también apareció en el restaurante junto con Shane Crowley. Era completamente impensable. El comandante tampoco entendía cómo un guardaespaldas podía tener tanto miedo de la persona a la que iba a proteger. Shane explicó que no había nada más molesto y aterrador en este hombre que la imposibilidad de ver su esencia. En ese momento, Ben y Kira salieron del auto que se había detenido y se dirigieron hacia la puerta. Ben le pidió que amortiguara su maná, que estaba poniendo a todos a su alrededor a dormir. Grace escuchó que Joe tenía una voz bastante joven, pero aún así todavía estaba asustada y temblando de nervios. Kira se acercó a Grace Cage y le tocó la frente con el dedo. La niña inmediatamente se desmayó y cayó al suelo. La heroína admitió que se mantuvo en pie bien. Cuando los viajeros ya estaban sentados en la mesa del restaurante frente a la cabecera, Kira admitió que las costillas de ese restaurante estaban deliciosas. El jefe dijo que Timothy, de los Estados Unidos, visitaba este país por primera vez y que no vino personalmente, sino a través de contactos gubernamentales, para felicitar personalmente a Joe. Kira pensó con disgusto. Tal vez no quería aceptar ninguna felicitación. El jefe se puso visiblemente nervioso. Admitió que había pensado durante mucho tiempo si darle un mensaje de Timothy o no. Al final no pudo resistirse y le entregó la foto de Timothy a través de la mesa a la heroína. Kira tomó esta fotografía e intentó leer la carta del reverso en un lenguaje entrecortado. Ben intentó ayudarla un poco mientras ella observaba la escritura. Finalmente la niña se cansó y enojada arrugó la foto de Timothy junto con el mensaje. Ella quería darle una lección a este Timoteo, porque todavía tenía la audacia de parlotear en su propio idioma. Ante la súplica entre lágrimas del jefe del departamento, Kira se contuvo magnánimamente. Y tan pronto como se sumergió en Jean, él comenzó a recibir el recuerdo del anterior dueño de este cuerpo. Mientras Kira pensaba, Gwen Snow se acercó a su escritorio
y le ofreció a la niña un poco de chocolate. En la escuela era un estudiante normal, sin logros. No tenía talento para los deportes. No podía estudiar normalmente y no era un estudiante modelo. Al final todos se sentaron en un escritorio y comenzaron a desempacar huevos de chocolate con sorpresas. La rubia se encontró con el rey de los magos y la otra chica la felicitó por tanta suerte. Kira consiguió su pequeño dragón. Parecía muy débil, pero todos decidieron que era lindo. La rubia nombró al dragón negro Blackie. La heroína estalló en lágrimas mentalmente porque no pudo proteger a su formidable mascota. Inventar chistes e historias nuevos cada vez que entraba en turno se convirtió en otra tarea para él. Ella escuchó conversaciones sobre cómo vieron su sudadera en el Instagram de su hermana. La heroína no quería que supieran que era de su familia. Kira exclamó que necesitaba urgentemente comprar pinturas. Se despidió de las niñas y salió corriendo, sin querer recibir preguntas. La heroína caminaba por la calle, bebiendo refresco, y pensando que casi la atrapaban, aparentemente no debería usar la ropa de su hermano. Dado que este artículo limitado era especialmente para él, debería haberlo vigilado o haberlo escondido. De repente, los estigmas se abrieron con fuerza, y la heroína se asustó al pensar en la estrella. Le pidió que diera 2 pasos atrás, y tan pronto como la niña se alejó, una mazmorra no sistémica se abrió a un par de metros de ella. La mazmorra apareció dentro del edificio del curso, y la heroína quedó tan sorprendida que el refresco se derramó de su boca. Las mazmorras eran sistémicas, y no sistémicas. Las sistémicas se usaban para cazar de forma segura, cultivar piedras mágicas y entrenar, y las no sistémicas tenían misiones difíciles. Los guardias corrieron rápidamente hacia la grieta, y después de un rato la gente se reunió alrededor. El segundo equipo del gremio Imbibe fue el primero en acercarse. Se presentaron, y el oficial les explicó que no tenían suficientes participantes para pasar. El líder del equipo, Charlie Sheps, dijo que debían enviar a una persona de Down, pero se retrasó. Kira, envuelta en una manta, también pasaba por el lugar de limpieza, fingiendo llorar. E Imbibe pensó que ella también estaba allí para la limpieza. Al parecer, después del ejército, Kinner Gottman nunca practicó deportes, por lo que su cuerpo no estaba preparado para tales volteretas. Por el golpe y el dolor, Gina huyó con voz ronca. Entonces la heroína abrió la palma de su mano y mostró una figura brillante de un dragón negro, hecha a partir de un huevo de chocolate en su mano. Estaba avergonzado por el incidente y ya estaba preparado para que el público lo abucheara. Pero sorprendentemente, la reacción de los demás fue positiva. Con su ayuda, fue posible encontrar personas encerradas en una mazmorra. Era como una clave para esta búsqueda. Charlie preguntó si podía ser transmitida. En ese mismo momento, un joven sin aliento corrió hacia el grupo de personas, disculpándose por llegar tarde. El niño levantó la cabeza y se dirigió a Imbibe, explicándole que su hermano menor estaba atrapado en la grieta. Fue Isaac Stone, el comandante de Imbibe, quien sugirió que primero hablaran cara a cara. La heroína recordó cómo su compañero de clase le mostró una foto con su hermano mayor, y ahora estaba atrapado en una grieta. Kira reflexionó y con expresión seria le dijo al oficial que ese dragón era un objeto atado y no podía ser transferido. El guardia se sorprendió. Hacía un rato había escuchado de la muchacha que se lo podían entregar. En ese momento otro chico se acercó a la multitud. Se dio cuenta que el ambiente aquí estaba claramente estropeado. Era Hugh Holmes. El año en que se inauguró el piso 29 de la Torre de Babilonia, aparecieron 2 clase S. El primero fue Ken Chaney. El segundo fue Hugh Holmes. Chonma se mantuvo firme y afirmó que literalmente a 2 li de allí había una persona completamente normal e incluso podía oír su respiración si escuchaba con atención. Hugh Holmes, a su vez, se hizo cargo del submundo como líder de los grupos clandestinos. Al final, incluso Kira, que tenía mala memoria para la gente, reconoció su rostro, aunque rara vez aparecía en los medios de comunicación. Ken le pidió a su hermana que nunca hablara con Hugh Holmes y que lo evitara. La estrella estaba muy enojada. No entendía delante de quién este hombre insolente se hacía pasar por el personaje principal ocultando su fuerza. La chica se paró al lado de Hugh Holmes y le preguntó si era él, y el chico fingió no entender de qué estaba hablando. Jean quería salir por fin de ese ciclo, pero primero necesitaba entender qué era la muerte. El oficial instó a los muchachos a calmarse y explicó que también había un civil en el equipo de limpieza. Se decidió reemplazar el apodo con un cambio aleatorio. Esto es cuando los miembros del equipo proporcionan una foto de la persona correspondiente. El oficial explicó que en la mazmorra del sistema, las bestias demoníacas eran gasterópodos, insectos dañinos,
y el objetivo era destruirlos y salvar a los civiles. Explicó que la niña cuenta con un guía que le ayuda a determinar la ubicación de las personas desaparecidas. El comandante Imbibe sugirió no perder el tiempo y comenzar rápidamente, porque la mazmorra tenía un tiempo limitado. La probabilidad de que la gente común que fue atraída hasta allí despierte aumenta. Si el grupo hace un buen trabajo de limpieza, entonces la probabilidad de que despierte un recién llegado aumentará. El capitán Imbibe se puso arrogante y le dijo a Kira que si se despertaba después de completar la mazmorra, tendría que pagarle. La estrella se arremangó furiosa, sin entender cómo Charlie Sheps podía mirar con crueldad a una persona de una familia ajena. La heroína pensó que las estrellas no deberían golpear a las personas, sino protegerlas. Kira miró a Hugh Holmes, y el pobre hombre temblaba de miedo y al darse cuenta de que Joe no se estaba comunicando con él. Ya había empezado a pensar que Joe podría haber sido encerrado en algún lugar y que él también necesitaba ayuda, y la heroína pensó que había perdido completamente la cabeza. En ese momento, Isaac Stone se puso notablemente pálido. Estaba muy nervioso por su hermano. Finalmente todos estaban listos para entrar y avanzaron hacia la falla. Cuando el grupo entró en la mazmorra, el nivel de dificultad fue revisado forzosamente, debido a que se excedía el estándar. Todos los presentes se sorprendieron cuando el nivel de dificultad aumentó en 2. El jefe de Imbibe le gritó al oficial porque no avisó sobre algún ascenso. Los chicos no sabían cómo harían frente a tal nivel de dificultad. El oficial instó a los chicos a calmarse y les explicó que no había forma de regresar a la salida, por lo que no tenían más opción que seguir adelante. La heroína en ese momento observaba torpemente toda esta situación, porque su nivel estaba oculto para los demás, al igual que su personalidad. Hugh se inclinó hacia nuestra heroína y se ofreció a ser su hermana pequeña. Dijo que si la mirabas de cerca, parecía un gatito. Kira se dio cuenta de que estaba fingiendo omitir chistes frívolos, pero en realidad estaba leyendo su maná. Ella pensó que él se esforzaba en vano, porque a estas alturas ella ya había aprendido perfectamente a ocultar su maná, para que él no entendiera quién era ella. Heroinch recordó que había entrenado su control de maná con Ben hacía 10 años, cuando él la había saludado por primera vez. Ta uwaga całkowicie zmieniła sposób myślenia szermierza, który zaczął się zastanawiać, w jaki sposób mógłby oswoić wiwerny. Un poco más tarde, la niña estaba paseando en un columpio y hablaba de cómo no había tenido que pasar por ningún entrenamiento. Ivern Chennington se sorprendió de que una niña tan pequeña supiera tal cosa. Le explicó que sería mejor para ella y para quienes la rodeaban si al menos recibía algún entrenamiento. La niña, a su vez, le pidió que ocultara su identidad, especialmente a su madre. La pequeña Kira dijo que estaba inscrita en un montón de cursos y que no quería estudiar aún más. La estrella del contrato en ese momento le aconsejó que aceptara esta oferta y la niña saltó del columpio, manteniendo el equilibrio. Zwrócił się więc do wszystkich. Powiedział, że już prawie dotarli i nawet jeśli było to dla nich naprawdę trudne, poprosił, żeby mu trochę bardziej zaufali. Los agentes la llevaron al laboratorio y la pusieron en aislamiento, y un examen médico reveló que la niña estaba en un estado de bloqueo energético forzado. To oburzyło Williama, ponieważ już wcześniej powiedział, że zabił lodowych kanibali, a myśliwi byli rzekomo odważnymi wojownikami Kareluna. Algún tiempo después, estando aislados, Ben se acercó a la niña, y ella le dijo que su tío estaba en primer lugar de control en su país. Pero ella admitió que él no parece tan fuerte como ella, porque ella es la primera en todo. Ben estuvo de acuerdo con ella, y cuando la niña notó que hoy apenas olía a cigarrillos, admitió que lo intentó por ella. La niña compartió con el hombre que cuando se queda dormida, alguien le habla y ella realmente no quiere que esto continúe. Con el dispositivo utilizado para contactar a Babilonia para la medición de clase, Joe despertó las características de corazón de caballo dragón y origen de maná, que se consideraban poderes antiguos, y el maná mismo dentro del cuerpo físico comenzó a hervir. Cada vez que se observaban los síntomas de una explosión de maná, la constelación decidía que había una carga en el cuerpo del joven y apagaba a Kira. Por este motivo, la niña admitió que pudo quedarse dormida inesperadamente. Le dijo a la estrella que no lo hiciera, pero él no la escuchó. Powiedział, że skoro wszyscy mają się tu osiedlić i żyć, to nowe miejsce powinno otrzymać jakąś nazwę y wszyscy jednogłośnie go poparli. La niña le dijo que no era muy buena dibujando, pero él notó que se esforzaba mucho. La niña le mostró el dibujo y le explicó que había dibujado un monstruo dentro de sí misma, y le pidió a Ben que no viniera allí a partir de mañana. Cuando terminó el juego, estaban a punto de continuar con sus asuntos,
Pero de repente toda la habitación se llenó de sangre. En el centro de entrenamiento, un Ben herido y ensangrentado se sentó frente a la niña y trató de calmarla. Se acercó a la niña y la abrazó, tranquilizándola y pensando en cuánta fuerza y dolor estaban almacenados simultáneamente en una niña. Ben le dijo a la niña que se convirtió en el mejor de la oficina, porque controla los espíritus y siempre tiene hambre. El chico secó las lágrimas de los ojos de la niña y dijo que, sin importar la situación, ella siempre debía mantener la espalda recta y la barbilla en alto. Desde entonces, Kira siempre mantuvo esa pose de cazadora, sin importar si estaba en una pelea o en la vida. Mężczyzna w okularach instynktownie próbował ponownie aktywować artefakt, aby się obronić. En ese momento, el jefe de Inbave agarró a Isaac por el cuello y le gritó por supuestamente haber cambiado el nivel de la grieta por su culpa. La niña pensó, por las escamas de dragón que su compañero de clase le había mostrado antes. Pensó que quizás Isaac también poseía un dragón. Pero aquí había un caso realmente difícil. Isaac cayó de rodillas y rompió a llorar pidiendo perdón. De repente, Ranker Isaac recibió un mensaje de Hugh en su canal, diciéndole que enderezara la espalda y caminara con confianza porque estaba parado detrás de él. Sorprendentemente, estas palabras tuvieron un efecto en Isaac. Él se puso de pie y dejó en claro que asumiría toda la responsabilidad. Todos en el chat apoyaron a Isaac, y desde ese momento el equipo actuó de manera coordinada, matando monstruos. El villano no podía entender cómo el tipo podía hablar con tanta calma durante una batalla seria que requería atención. Ella sacó un pequeño dragón y les mostró el camino hacia arriba. Necesitaban subir. Las piedras mágicas cayeron de los monstruos muertos. Pero cuando los monstruos murieron, escupieron pus, y esa visión hizo que Kira se enfermara. De repente el rostro de Isaac se puso pálido y explicó que había perdido el contacto con los animales convocados que había enviado a la bifurcación. Hubo una extraña interferencia proveniente del cuarto piso, y ni siquiera pudo verificar lo que había allí. Tal vez se los comieron de inmediato. Se oyeron ruidos detrás de la puerta mientras ella subía, y la heroína pensó que hasta ese momento todo había sido sorprendentemente demasiado fácil para semejante mazmorra. Hugh sonrió, explicando que no se puede hacer eso con los bebés monstruo, y tiró de la palanca que abrió la puerta. Al momento siguiente, la puerta se abrió y un monstruo desconocido apareció en sus ojos, y el equipo escuchó su último grito terrible.